Me comentan si logran ver la diapositiva, por favor. Sí se ve. Ya, gracias. Bueno, eh, como les dije, la sesión se cambió por temas de salud, básicamente, y lo hemos adaptado para que puedan tener herramientas introductorias hacia las metodologías participativas y hacia lo que significa y simboliza la educación dentro de un marco agroecológico, ¿sí? Así que por eso nuestra sesión de hoy cambió de nombre a Educación y Metodologías Participativas en Agroecología por el tono virtual que estamos teniendo hoy día. Bueno, solamente para recordar, en la primera sesión vimos lo que eran los sistemas agroalimentarios y los componentes socioculturales, políticos, económicos y las desigualdades que se fortalecen en torno a las relaciones asimétricas de poder, ¿no? Y que existe una propuesta agroecológica que es una propuesta contrahegemónica que tiene una dinámica transformadora desde los sistemas agroalimentarios que busca y tiende hacia la justicia y la dignidad, ¿no? Eh, y dentro de eso también habíamos visto en nuestra tercera sesión el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? También habíamos comparado lo que es la seguridad alimentaria, la justicia alimentaria y la soberanía alimentaria, entendiendo que la seguridad alimentaria es el acceso físico y económico a alimentos, pero que al mismo tiempo es una instancia, es un concepto más vinculado a las instituciones, a las instituciones en general, ¿no? Públicas, gubernamentales, no gubernamentales, privadas, eh, en fin. Después la justicia alimentaria era un concepto más vinculado a un desarrollo academicista, ¿no? Pero que cuestionaba también las problemáticas vinculadas a la inequidad y los accesos a alimentos y cómo estos se marcaban también con las problemáticas de la seguridad alimentaria. Y después una propuesta que va muy de la mano con los caminos que trazan desde la agroecología, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Donde se busca poder producir, distribuir, consumir, transformar alimentos desde el centro de los sistemas agroalimentarios, por encima de las exigencias de los mercados y de los negocios, y también volvíamos a ver los componentes de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Ahora bien, el tema de poder hacer difusión de la agroecología y la soberanía alimentaria y los otros elementos en torno a sistemas agroalimentarios va de la mano con sistemas de educación transformadores, ¿sí? Desde un modelo transformador que en breve vamos a ver también. Así que vamos a arrancar primero viendo y analizando eh, la educación, ¿sí? En el contexto actual. Para esto, el modelo educativo actual tiene una dinámica, tal y como menciona Paulo Freire, de una educación bancaria, ¿no? Donde justamente desde las universidades, institutos técnicos, profesionalizantes, ¿no? Hay un educador, ¿no? Un profesor, profesora, que deposita, cual banco, ¿no? Conocimientos a sus alumnos. Y esos alumnos, alumnas, son sujetos pasivos frente a este acercamiento del conocimiento. La herramienta suele ser la opresión, ¿no? Y permite transmitir y legitimar un modelo dominante, ¿sí? Y esto vamos a ver en breve cómo se relaciona también con los sistemas agroalimentarios. Justamente la educación bancaria en el sector agropecuario, agroalimentario, tiene estas dinámicas, ¿no? De la promoción de un sistema agrícola extractivista, lo que habíamos visto en nuestras sesiones anteriores del agroextractivismo, de las dinámicas agroindustriales, del agronegocio, donde desde las mismas facultades de ciencias agrarias, forestales, ambientales, sociales y demás, nos enfocan hacia ver un modelo de desarrollo agrario rural enfocado hacia dinámicas desarrollistas, ¿no? Un tanto más positivistas y extractivistas al mismo tiempo. Un ejemplo de ello en el Perú, la principal Universidad Nacional Agraria en el Perú, que es la Universidad Nacional Agraria de La Molina, tiene, digamos, la formación más de vanguardia, por así decirlo, en el Perú en temas de ciencias agrarias, ambientales, forestales, pero las clases que reciben están enfocadas hacia el modelo agroexportador, hacia la gran agroindustria. Son pocas quienes se dedican a la agricultura familiar campesina indígena comunera,
Eh, y quienes llegan incluso a trabajar en el sector de la agricultura familiar campesina e indígena comunera, eh, se orientan mucho con esta dinámica de depositar conocimiento, ¿sí? O sea, eh, hacer una extensión vertical, ¿no? Solamente pasando un conocimiento y no preguntando ni dialogando con los productores y productoras, ¿no? Con las personas que trabajan en la tierra. Eh, Tienen enfoques en aspectos técnico-científicos, ¿no? Predominan justamente las lógicas de la productividad, del rendimiento y la promoción de una agricultura moderna. Ahorita, si es que entran inclusive a las especializaciones y ofertas de diplomados que tiene la UNAM en este mismo momento, la Universidad Nacional de Molina, eh, van a ver que tienen todo enfocado a la modernización de la agricultura, que no está pensado para la gran mayoría de nuestro sector agropecuario, ¿no? Que está vinculado a factores más tradicionales, agrestes, eh, que bueno, tienen otro tipo de dinámicas y que la introducción de tecnologías, ¿no? Sobre todo, entre comillas, modernas, son bastante más costosas y no tienen pues el capital necesario para tener acercamiento a esta, ¿no? Y tampoco es como que se piensan alternativas para poder alcanzar o permitir alcanzar ese tipo de transiciones o transformaciones tecnológicas. Así que se cuestiona mucho este aspecto técnico-científico también desde las unidades, facultades de ciencias agrarias forestales. Yo, por ejemplo, provengo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y a mí me enseñaron todo enfocado a la producción de soya, ¿no? Soya transgénica además, de cereales, de oleaginosas, ¿no? O sea, enfocado como a full a la agroindustria. Pero tuve felizmente espacios críticos dentro de la universidad que no eran parte de mi malla curricular, que me permitían esa liberación, ¿no? Que en breve también vamos a estar viendo. Me van a disculpar, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, también la falta de consideración de aspectos socioculturales, capacidades relacionales y de comunicación, divulgación. Y nuevamente, vamos al caso nuevamente de la Universidad Nacional de Molina, en donde tienen entre 2 y 3 cursos a lo mucho vinculados a ciencias sociales, ¿no? Así que están muy, muy alejados, alejadas de conocer la realidad nacional y las problemáticas que se dan en el campo. Caso contrario, ¿no? En las facultades de ciencias sociales, humanidades, hay un acercamiento desde lo teórico, un poco de campo también, en términos prácticos, a la realidad nacional, pero no hay esa conjunción de conocer las dinámicas técnicas productivas que también son parte del proceso de los sistemas agroalimentarios. Así que hace falta unificar estos escenarios, ¿no? De facultades de ciencias sociales con facultades de ciencias agrarias, ambientales, forestales. Eh, y bueno, existen ya casos en América Latina, el Caribe, en donde se viene promoviendo la articulación entre facultades de ciencias sociales, humanidades y facultades de ciencias agrarias, ambientales, forestales, para poder tener este acercamiento. Por eso también lo vamos a hablar después. Eh, Otra cosa también que desde la educación bancaria se reconoce en predominancia, en gran predominancia, el conocimiento científico, ¿no? Esto que habíamos hablado con anterioridad del epistemicidio, ¿no? Que se cancelan aquellos conocimientos producidos o generados desde los mismos territorios, desde los pueblos, desde las comunidades, desde los saberes ancestrales, tradicionales, barriales, y las esencias culturales que se han ido dinamizando en distintos tiempos, en distintas culturas, sociedades. Eh, pero bueno, ¿no? La educación bancaria se orienta única y exclusivamente al predominio de los papers, de lo que está corroborado científicamente, que no está mal, contribuye y todo lo demás, pero nuevamente anula y se convierte en un epistemicidio si es que no se dialoga con el actor, el sujeto social del campo, ¿no? Eh,
y eso es importante, la educación bancaria no es apta para la enseñanza desde la agroecología, ¿sí? Así que siempre tenemos que pensar en elementos transformadores. Si bien es cierto que en este curso, en las 4 primeras sesiones hemos tenido un acercamiento muy teórico y por ahí con algunas experiencias que hemos podido acercarles y los diálogos también que han estado muy vinculados a experiencias, eh, nos encantaría poder tener un proceso mayor, más prolongado en otro momento, en otra instancia, quizás en este mismo escenario o en otro, para poder tener esos trabajos también social comunitarios, de acercamiento territorial, de diálogos, con espacios gremiales, sindicales, etcétera, de organizaciones del campo, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Eh, pero bueno, para, digamos, para poder manejar esta introducción a la agroecología política, nos hemos tenido que lamentablemente limitar a un acercamiento más teórico-conceptual y de experiencias, ¿sí? No sé si, Catherine, quieres comentar algo, tú también que vienes de una facultad de agronomía del norte global. Sí, quizás solo mencionar, no estás usando mucho el ejemplo de la molina, pero eso en realidad es algo que está presente en la gran mayoría de las universidades que están ofreciendo programas en relación al agro. Entonces, es una realidad que existe acá, pero es una realidad que es muy presente también a través del mundo, tanto en el norte como en el sur. Y bueno, en mi caso que también me formé como agrónoma en una facultad con una visión muy convencional de la agricultura, ¿no? Produciendo para los mercados, produciendo en base a productividad y en base a generar más ingresos. También ha sido como un proceso muy como difícil para salir de eso, porque una vez que te están formando, te presentan eso como si fuera como la única realidad que existe en el campo. También hay un trabajo muy grande de hacer para ir buscando otros espacios que tienen una visión más eh, contrahegemónica, digamos. Entonces, nos obliga también como profesionales a deformarnos, como lo dice Pepe en muchos casos, y ir a buscar otros espacios que son muy distintos de los espacios universitarios. Gracias, Kat. Sí, bueno, y ahora justamente vamos a continuar viendo cuáles son, digamos, como eh, los cambios y propuestas para una educación desde la agroecología y para la agroecología. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que la agroecología tiene esta impronta en el concepto que les compartimos desde la búsqueda de justicia y dignidad dentro de los sistemas agroalimentarios, ¿no? Eh, pero desde lo agroecológico, esa transformación y búsqueda de justicia y dignidad se representa como repensar el modelo educativo dominante, ¿no? Y poder ir más allá de de la comunicación y transmisión de conocimientos. No solamente estar pasando el conocimiento de manera vertical, ¿no? Depositar el saber y ya, sino poder generar diálogos, ¿no? Romper esas estructuras dominantes y para ello generar espacios de intercambio desde la formación, ya sea de redes, de espacios de diálogo, de concertación, dinámicas inclusive vinculadas a la economía social solidaria como las cooperativas, las asociativas, eh, y la co-construcción de saberes, ¿no?, que es fundamental. Esto que hablábamos también que decía Boaventura de Sousa Santos de la ecología de saberes, que no es más que el diálogo de saberes, ¿no? Y poder hacer esto que estaba mencionando hace un ratito también, ¿no? Salir del aula, ¿no? Salir del escenario virtual y poder estar, ay, disculpen, en el territorio, ¿no? Acercándonos desde pedagogías populares, participativas, propuestas inclusive vinculadas a los huertos escolares, que son bastante transformadores, desde lo agroecológico, e inclusive, ¿no?, la formación desde las ancestralidades. Por ejemplo, esta imagen de acá, que aparece en pantalla, que por ahí se ve un poquito borrosa, son de los compas de la Unicamp Zurich, que es la Universidad Nacional Campesina de Santiago del Estero, perteneciente al movimiento campesino de Santiago del Estero, MOCASE, de Argentina.
que es parte de los Institutos Agroecológicos Latinoamericanos, que ya les habíamos hablado antes y que también vamos a repasar al final. Pero es eso, ¿no? Poder generar espacios de co-construcción de saberes, transformadores, pero ¿cómo? ¿No? Esa también es una pregunta que nos vamos a ir respondiendo en breve. A ver, para poder generar una educación transformadora, es necesario y clave poder tener el enfoque de género, el enfoque intercultural e incluir también un enfoque intergeneracional, eh, en donde todo esto se dinamice desde las andragogías que están orientadas a la educación a personas mayores, adultas mayores, eh, a poder tener una comprensión y participación activa y reconocimiento de las diversidades de género, poder valorar los saberes y conocimientos ancestrales, pero también aquellos conocimientos científicos que lleguen a dialogar con la ancestralidad, pero que al mismo tiempo se van diversificando culturalmente desde las contemporaneidades, ¿no? Desde el uso contemporáneo de aquel saber y conocimiento que se va gestando en el día a día en los territorios. Y con esto me refiero a poder generar adaptaciones territoriales, ¿no? Focalizadas a las prácticas que rompan las dinámicas también coloniales, de ser el caso, ¿no? Y digo de ser el caso porque no todos los espacios necesariamente necesitan romper y quebrantar las dinámicas coloniales que han heredado por la usurpación y que las mantienen en algunos casos, ¿no? Pero ya depende de cada caso. Pero desde las pedagogías liberadoras se busca que se rompan con las dinámicas coloniales. Pero como les digo, depende de cada grupo humano. El tema de las pedagogías, ¿no? Poder también conectarse con las infancias, las adolescencias, las juventudes, por eso ese rol intergeneracional es clave, reconocer la interculturalidad y el enfoque de género y poder dinamizar los conocimientos y saberes populares también, ¿no? Para esto vamos a acercarnos a dos pensadores latinoamericanos. Hay más pensadores y pensadoras, solamente que de momento solamente nos vamos a enfocar en dos. Uno de ellos es Paulo Freire, pedagogo brasilero, quien estuvo muy involucrado en el desarrollo y construcción de lo que son las pedagogías liberadoras, de educación para la liberación, pedagogías transformadoras, ¿no? Y quien conceptualiza también esto de la educación bancaria, ¿no? Así que en Pablo Freire, en esencia, ¿no? Empieza a hablar de la educación, pero que la educación debe servir para tener una lectura del mundo que nos permita comprender nuestras realidades, ¿no? Más allá de lo que nos enseñan en las aulas. Por eso, esto que decíamos hace un rato, ¿no? Salir del aula para poder conectarse, ¿no? E incluso salir del aula es no quedarse en el taller de campo que tenemos en nuestra carrera, sino más bien desde un espacio activista o militante o voluntario, acercarse, ¿no? a los territorios desde otras dinámicas, o incluso poder ser parte de la vida cotidiana de un territorio que nos interese apoyar, ¿no? Eh, Puede ser también nuestros espacios barriales, comunitarios, municipales, etcétera. Pero tenemos que dar esa lectura del mundo, como dice Paulo Freire, para romper e identificar cuáles son las dinámicas de educación bancaria predominantes y que ese predominio de la educación bancaria y reconocimiento de la educación bancaria en el territorio en particular nos permita, mediante la lectura del mundo, generar una educación liberadora, ¿sí? Esta educación liberadora que nos permita, digamos, fluir en la comunicación, el intercambio, el diálogo, la co-construcción de saberes y conocimientos y demás, ¿sí? Eso en esencia de Paulo Freire. Otro personaje importante también para pensar eh, lo agroecológico es Orlando Falsborda, y sobre todo para las metodologías participativas. Orlando Falsborda fue un sociólogo colombiano que pasó por muchas etapas, eh,
en Colombia, en donde creó la carrera de sociología en la Universidad Nacional y después fue criticado y expulsado de la Universidad Nacional por dedicarse mucho tiempo a enseñar en universidades del norte global. Y después regresó después de haber hecho algunos trabajos diferentes, así que tiene varios momentos Orlando Falsborda en su pensamiento y en su acercamiento sociológico. Y es interesante porque él empieza a hablar sobre una especie de colonialismo intelectual, ¿no? En donde hay un predominio desde las dinámicas coloniales sobre la construcción del conocimiento, sobre lo que es lo intelectual, sobre lo que es la cultura, ¿no? Incluso se ha normalizado y naturalizado tanto el tema de hablar de cultura o es carente, esta persona es carente de cultura o esta persona no tiene cultura, eh, por esta dinámica colonial desde el intelectualismo, ¿no? Todos somos sujetos culturales, todos tenemos esencias culturales, así que todos somos sujetos de cultura. Eh, que tengamos distintas dinámicas de compartir nuestros saberes y conocimientos y nuestro manejo intelectual es distinto, pero justamente Falsborda empieza a hablar de ese esencialismo y positivismo del colonialismo intelectual. Y empieza también a hablar de que para poder transformar este colonialismo intelectual es necesario una democracia radical. Para esto, Falsborda lo encamina de dos maneras, ¿no? Lo radical desde poder ejecutarlo con prontitud, ¿no? Como de golpe, ¿no? Con mucha fuerza, mucho dinamismo desde la interacción democrática, pero al mismo tiempo también pensarlo radical por su marco etimológico, ¿no? La raíz. O sea, generar democracias desde la raíz. Eso quiere decir generar democracia desde nuestras raíces culturales, desde nuestras esencias y dinámicas propias de nuestros territorios, y ahí es donde empieza a hablar con la democracia radical de la ciencia propia. Esa ciencia propia es aquel saber, conocimiento generado desde los territorios que trasciende las dinámicas academicistas y el colonialismo intelectual, ¿no? Así que justamente esto de ciencia propia es cuando nos toca ir a campo, sobre todo cuando trabajamos en temas agroecológicos, eh, nos toca ver mucha inventiva, mucha creatividad por parte de quienes trabajan y producen la tierra, ¿no? Y es una ciencia propia, ¿no? A raíz de que conocen el territorio como tal, a pesar de, por ejemplo, no tener instrumental meteorológico, poder tener un reconocimiento propio de la meteorología de la zona, con solamente observar las nubes o el movimiento de la naturaleza, incluyendo animales, ¿no? Flora, fauna, etcétera. Eh, y es a lo que llama como ciencia propia, ¿no? Un conocimiento gestado desde el mismo territorio. Y finalmente, Falsborda nos acerca el concepto de sentipensar. Y cuando digo nos acerca el concepto de sentipensar, me refiero a que no es un concepto que él haya gestado, ¿no? Sino más bien es un concepto que él escucha de pueblos anfibios de Colombia, del norte colombiano, de territorios hidrosociales colombianos, y uno de los guías le dice a Falsborda que sentipiensan, ¿no? Y le pregunta a Falsborda qué significa sentipensar, y en esas dinámicas empiezan a dialogar, y eh, el pescador de la zona le dice, ¿no? De que sentir y pensar incluye poder tener en el momento de pensar, somos sujetos sensibles, somos sujetos estéticos, somos sujetos llenos de emociones, ¿sí? No solamente vamos a las dinámicas de la racionalidad, ¿no? Que justamente la racionalidad es una herencia del colonialismo intelectual y me darían ganas de hablar desde lo filosófico, pero no lo vamos a hacer. Pero digamos de que esta búsqueda de la racionalidad con el pensar hegemónico del colonialismo intelectual se transforma con la conexión sentipensante, ¿no? Donde el sentimiento
es parte también de nuestras acciones pensantes, ¿sí? Entonces, lo que después comparte Falso Borda y empieza a desarrollar es cómo nos conectamos sentipensantemente, ¿no? Y que ese sentipensar es una conexión que tenemos con nosotros, con los otros y con la naturaleza, ¿no? Así que son también nuevamente como conceptos interesantes, un poco amplios, pero ahorita los estoy resumiendo, pero en esencia Orlando Falsborda con todos estos elementos nos va a permitir fortalecer las dinámicas de metodologías participativas y va a desarrollar posteriormente una metodología que es la investigación acción participativa, la IAP, ¿sí? La investigación acción participativa, que es una metodología de investigación en donde se busca justamente la participación desde la acción territorial, ¿no? En donde se promueva el sentir y pensar y que se valore esa generación de ciencia propia desde una democracia que parta desde la raíz, ¿no? O sea, lo radical. Ya les expliqué los dos sentidos de lo radical en Falsborda. Bien, esto de maestro pueblo, maestra pueblo, es una propuesta que han estado trabajando territorios en Venezuela. Eh, Esta foto igual es de zapatistas, eh, pero que justamente como tomaron mucha esencia desde las dinámicas del movimiento zapatista y empezaron a gestar propuestas propias desde el marco venezolano, donde les llamaban maestro pueblo, ¿no? Donde el maestro pueblo era aquella persona que se convertía en una especie de maestro sabio, sabia, popular, propia del territorio, que conocía la historia, la herencia, las tradiciones, o que conoce la historia, la herencia y las tradiciones del territorio en particular, ¿no? Y se convierte en un maestro, maestra pueblo, ¿no? Y esto es importante también porque en todos los territorios tenemos maestros, maestras pueblo, solamente que en Venezuela particularmente le llaman así, maestro, maestra pueblo, sobre todo desde los marcos agroecológicos, y se dan dinámicas que son de educación popular, ¿no? Pero que propiamente y no necesariamente se han formado en la educación popular, sino que su esencia misma les ha permitido como canalizar información y el compartir de saberes y conocimientos desde las confianzas, desde las esencias mismas y esta conexión sentipensante, ¿no? Esta recuperación humana también. Ahora, desde los modelos educativos, nos parece siempre importante poder compartir cuál es el para qué que nos impulsa en las metodologías participativas. Cuando nos referimos a los para qué, me disculpa, voy a tomar agüita. Ya. Cuando nos referimos a los para qué, nos referimos a que siempre dentro de los marcos educativos, pedagógicos, andragógicos, eh, vamos a encontrarnos para qué sirve, ¿no? Nuestro modelo, para qué aplicamos esta metodología, ¿no? Así que desde las metodologías participativas nos vamos a acercar a tres modelos y vamos a ver las diferencias también entre los mismos. El primero es el modelo adaptativo, ¿no? En donde todas aquellas motivaciones y para qué es, justamente lo que estábamos hablando, eh, que pretenden la adaptación de las personas y pueblos a su situación natural, ¿sí? Estos para qué están también vinculados a eh, un entendimiento de las problemáticas que van a definirse como inadaptaciones, ¿sí? Y que la solución para esas inadaptaciones es la adaptación, ¿sí? Entonces, el modelo adaptativo, ¿no? Eh, en sus para qués, ¿no? Es una dinámica más bien un tanto
bancaria, ¿sí? Donde el inadaptado, ¿no? La inadaptada social tiene que adaptarse a las normas y convivencias de una sociedad, ¿no? Y estos modelos adaptativos suelen ser excluyentes, suelen ser represivos, suelen ser desde una dinámica de educación bancaria, eh, y buscan una especie de naturalización, ¿no? Así que hay una dinámica también como medio positivista por detrás, eh, desde este modelo adaptativo, ¿sí? Donde, nuevamente, para que podamos entenderlo bien, los problemas, la problemática del modelo adaptativo se va a definir en términos de inadaptación, ¿sí? Este, y te tienes que adaptar al sistema, ¿no? Lo que encontramos en muchos de nuestros territorios, en donde dicen, no, pero ¿cómo vas a seguir teniendo estas prácticas de manejo en tu sistema de producción? Eh, Tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías, tienes que adaptarte a, a la situación económica actual, tienes que dejar de producir tanta variedad y producir monocultivos, ¿no? Adáptate al mercado, ¿no? Por ejemplo. Así que esa es un poco la dinámica desde el modelo adaptativo. El modelo educativo, digamos que es un término medio, donde existen muchos para qué, que lo que pretenden es educar a las personas o a los pueblos a llevar una vida digna, ¿no? Y digo justamente que es una especie de modelo intermedio, porque para este caso el problema se va a definir como una forma de ignorancia, ¿no? Esta persona desconoce, es ignorante, y como es ignorante hay que enseñarle, ¿no? Y no solamente la solución se plantea mediante la enseñanza, sino también mediante prohibiciones preventivas, ¿no? Eh, no, no puedes hacer esto porque está mal, ¿no? Este, lo que estamos pasando ahorita en Perú, ¿no? Que están teniendo como prohibiciones para desactivadores, por ejemplo, ¿no? Son personas de la sociedad civil que van a colaborar para que no se generen afectaciones entre los manifestantes con, por ejemplo, las lacrimógenas, ¿no? Van a desactivarlos, pero pues la policía tiene esas prohibiciones, entre comillas, preventivas, de, de criminalizar en realidad el acto de desactivación, por ejemplo, ¿no? Solamente lo lanzo como un tema más coyuntural. Pero es esto, ¿no? Desde el modelo educativo, digo que es un punto medio, un punto intermedio, ¿no? Porque el tema central es la enseñanza y en parte las prohibiciones preventivas, ¿no? Para la prevención. Y donde el problema se define como la ignorancia. Finalmente, el último modelo, el modelo transformador, donde los para qué van en la línea de la liberación, donde construimos un proceso de cambio hacia situaciones de mejor vivir, de buen vivir, suman causai, de ahí en causai, como querramos llamarle, desde de nuestras territorialidades, ¿no? Y el problema que es diferente a los otros, ¿no? Donde el primero, el modelo adaptativo generaba este problema como el inadaptado, la inadaptada, ¿no? Este modelo educativo donde plantea el problema como la ignorancia. El problema dentro del modelo transformador es la imposibilidad de ser protagonistas de nuestras propias vidas, ¿sí? Y ahí es donde tenemos esa dinámica liberadora. Ahí es donde tenemos esa dinámica de valorarnos a nosotros, nosotras mismos, mismas, ¿no? De ser parte de esta democracia radical que menciona también Falsborda, de tener una lectura a mundo conjunta, como menciona Freire, ¿no? Y las soluciones son construidas conjuntamente en el territorio, in situ, ¿sí? Así que ese modelo transformador es al que solemos tender desde la propuesta agroecológica, ¿sí? Eh, Así que el problema es diferente, ¿no? El problema es la imposibilidad de ser protagonistas de nuestras propias vidas. Y las soluciones van a ser construidas conjuntamente en nuestros territorios. Bien, dentro de las propuestas transformadoras o modelos híbridos entre lo educativo y lo transformador pueden ser, por ejemplo, los huertos escolares. Los huertos escolares permiten a las y los escolares, al estudiantado,
eh, de unidades primarias, secundarias, eh, poder tener un acercamiento al contacto con la alimentación y los sistemas agroalimentarios, ¿sí? Eh, y inclusive también permite poder tener algún acercamiento de conocimientos científicos, de conocimientos y saberes tradicionales, ancestrales, y varía mucho desde cada territorialidad, ¿no? Hay una red de huertos escolares, red internacional de huertos escolares eh, y comunitarios, no me acuerdo del RIE, por ahí seguramente después puede facilitar el enlace, eh, pero que acercan, ¿no? Desde la particularidad territorial de las escuelas, alguna esencia o alguna práctica propia del territorio para la producción de alimentos como derecho humano para la vida, ¿no? Así que desde los huertos escolares, el estudiantado, ¿no? Tiene ese acercamiento no solamente a las dinámicas de la producción, sino también a conocimientos básicos y elementales o que complementarios a sus clases de ciencias naturales, física, química, biología, pero también a la humanidad que existe por detrás del alimento, ¿no? Eh, a lo cultural, a la esencia cultural, a poder reconocer la alimentación, ¿no? Y cada vez que se hace un huerto escolar, no debería como priorizarse solamente como la producción de los productos de mercado generales, sino más bien aquellos alimentos que han sido parte de nuestra esencia gastronómica, culinaria propia de nuestro territorio, ¿no? Así que en determinadas zonas la propuesta, ¿no? Desde lo agroecológico es poder generar esas adaptaciones para que el estudiantado primario, secundario, pueda tener ese acercamiento sociocultural, agroalimentario transformador. La metodología campesino-campesino, nos hubiese encantado poder hacer un tallercito de esto, y era un poco la intención. Pero ya se habrán dado cuenta quienes han entrado más tarde de que ando no tan bien de mi garganta, posiblemente tenga amigdalitis. Quienes han estado desde el principio me han escuchado, ¿no? Estoy mal de salud. Pero bueno, la intención original era poder dar un taller presencial de un acercamiento metodológico al campesino a campesino, campesina a campesina. Pero para efectos de la situación en la que estamos, que es la virtualidad, vamos a compartirles un poco las herramientas elementales, ¿no? Bueno, ya habíamos mencionado de que la metodología campesino-campesina, campesino-campesino, surge desde Mesoamérica, ¿no? Desde los procesos de resistencia popular en territorios como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, y que posteriormente se refugian en Cuba y empiezan a tomar una importancia y desarrollo de la metodología en el territorio cubano. Después de esa experiencia masificante de la metodología campesino a campesino, eh, empieza a masificarse en otros territorios eh, desde distintas dinámicas, ¿no? Desde distintos acercamientos metodológicos. Pero particularmente en Cuba se hizo casi exclusivamente para la producción agroecológica, ¿sí? Este, así que lo que les voy a acercar son las herramientas y descripciones elementales, ¿no? De lo que es la metodología campesino-campesina, que son 6 herramientas elementales, ¿no? Y la primera es poder reconocer la unidad de producción familiar, ¿sí? La UPF, que va a ser la finca, la parcela, la chacra, ¿no? El espacio donde se produce y trabaja la tierra, ¿sí? Del campesino, el productor, la productora, quien esté trabajando y produciendo la tierra, ¿no? La unidad de producción familiar. Eh, Esta unidad de producción familiar va a ser considerada la principal herramienta y el escenario, la locación, donde el promotor o promotora enseña desde el ejemplo práctico, ¿sí? O sea, va a ser una especie de laboratorio, un lugar de experimentación, ¿sí? Así que cada vez que hablamos de la metodología campesino-campesina,
vamos a pensar que la unidad de producción familiar es la herramienta principal, pero al mismo tiempo es el laboratorio, es el sitio, es el escenario, la locación en donde se van a promover las enseñanzas y aprendizajes desde lo práctico, ¿sí? Ahora bien, esa es la primera herramienta. La segunda herramienta del CAC es las demostraciones didácticas desde lo sencillo, ¿sí? Para ello, esa sencillez tiene que marcarse desde pequeños experimentos en campo, ¿no? Donde las y los participantes puedan reflexionar sobre alguna problemática en particular o demuestren de manera práctica su solución agroecológica en la unidad de producción familiar, ¿vale? Pero en esencia estas demostraciones didácticas sencillas se conectan también mucho con la educación popular, pero al mismo tiempo son los productores, productoras, es esta unidad de producción familiar, ¿no? Eh, quienes van a ser los representantes y las representantes de, digamos, compartir el saber y conocimiento, ¿sí? Y se van a acercar a esa locación en particular, ¿no? Otros campesinos y campesinas, y van a generar diálogos, y van a decir los visitantes, las visitantes, ¿no? Eh, bueno, en mi finca, en mi chacra, manejamos la calabaza de esta manera y la asociamos junto con este otro alimento, ¿no? Y hemos usado, eh, hemos introducido a, no sé, mariquitas creo que les llaman, toritos de San Antonio, tienen un montón de nombres. eh, estos bichitos rojitos, ladybug, en fin, eh, que son controladores biológicos, ¿no? Eh, y que nos ha permitido poder dinamizar nuestros espacios de producción de alimentación, ¿no? Y ese intercambio, ¿no? Son demostraciones también del saber propio, de la ciencia propia, como dice Falsborda. Otra de las herramientas son las técnicas, juegos y dinámicas, ¿sí? Se tiene que dinamizar la participación en los talleres y poder permitir la reflexión sobre determinados problemas, ¿no? Justamente los juegos, estas dinámicas, van a facilitar la comunicación, la integración de los equipos de trabajo, ¿no? Por ahí ustedes me ven acá, quizá, bueno, porque estoy también enfermo, eh, medio, medio dormitado, porque estoy todo cansado, y en las otras clases quizás como más desde lo descriptivo conceptual, que parezca un profe más clásico y todo lo demás, pero en campo, ¿no? Hay una transformación de las personalidades también para poder generar esas dinámicas, dinamizar la participación de quienes trabajan y producen la tierra para poder tener esos acercamientos lúdicos, ¿no? Dinámicos y herramientas incluso técnicas para promover la participación, ¿no? Y facilitar la comunicación. Y ya pues también los años de experiencia van generando las herramientas necesarias, ¿no? Para poder ir reconociendo también un poco las personalidades de los campesinos, campesinas que vayan a estar sumándose a los procesos campesino-campesina. E incluso, ¿no? Ya si les interesa, hay recientes estudios vinculados a la psicología rural, ¿no? Y esta psicología rural se enfoca, entre otras cosas, a poder entender cuáles son, digamos, las formas de expresión en algunos territorios rurales, ¿no? Esto que menciono es algo que se viene estudiando más en Argentina, Uruguay y algunas zonas de Brasil, ¿no? Pero que bien entiendo se viene extendiendo también en otros territorios y pues me parece interesante mencionarlo también por si es que a alguien presente le interesara y quisiera investigar más al respecto. Otra herramienta clave, 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 además de las técnicas, juegos y dinámicas, son los sociodramas. ¿Sí? Los sociodramas son representaciones casi teatrales, ¿no? Que nos van a permitir generar reflexiones más profundas a quienes estamos participando del proceso de campesino a campesino, ¿no? Y poder también resumir de manera muy creativa el conocimiento alcanzado por ellos y ellas, no solamente en la dinámica de la metodología campesino-campesina, sino también en sus experiencias propias en sus unidades de producción familiar, ¿no? Así que
si es que en algún momento les interesa también el tema de las metodologías participativas, los sociodramas son elementos bastante divertidos. Bueno, a veces suelen ser bastante rudos también, bastante crudos, porque plasman un conflicto fuerte, ¿no? Y muchas veces es bastante tenso o agotador para quienes están compartiendo los sociodramas, pero no hay una obligación, ¿no? Desde la dinámica del sociodrama de imponer que se haga cierto acto, ¿no? Es voluntario. Y recordemos esto, toda herramienta desde la metodología campesina o campesina es voluntaria, ¿no? No hay que generar presiones, pero sí la experiencia misma del proceso metodológico le puede dar herramientas al facilitador o facilitadora para poder flexibilizar y generar diálogos y participación activa de quienes están participando en la metodología. Eh, Otras herramientas ya finales, que son complementarias, eh, son las láminas, mapas, fotos, dibujos, carteles, eh, donde justamente puede representarse gráficamente los diferentes intereses del programa de campesino a campesino, campesina a campesina. Y esto, hago mención de esto porque todas tienen distintos intereses. eh, y cada vez que se hace un espacio de CAC, eh, se enfocan a, qué sé yo, el manejo agroecológico de alguna enfermedad, el manejo agroecológico o el control de algún insecto que está depredando nuestros alimentos, ¿no? O, o alguna generación de un insumo biológico o insumo ecológico, etcétera, ¿no? Distintos factores buscan acercarse y para esto muchas veces se utilizan ejemplos visuales, ¿no? Como fotos, dibujos, carteles, mapas, láminas, ¿no? O el cambio mismo ayuda, por ejemplo, ¿no? A demostrar cómo ha cambiado el sistema de producción que antes, por ejemplo, era de uso convencional y que pasó a ser de uso agroecológico y cómo desde los mapas o incluso las fotos se puede ver el cambio que ha habido, ¿no? En la producción agroecológica. También es dinámico, porque en el caso de los dibujos, ellas participan dibujando, ¿no? Y plasman su creatividad. Eh, Así que ahí también se comparten como las principales prácticas agroecológicas, los cambios operados a nivel de parcela, de chacra, ¿no? Y por último, herramientas como los videos y diapositivas, que son complementarios, nuevamente, igual que las láminas, mapas, fotos, dibujos. Videos y diapositivas, digamos que es bastante convincente porque, digamos, muestra un proceso mediante un video, ¿no? Si es que no se puede acercar, digamos, territorialmente otra familia, otro espacio de producción, pueden estar, digamos, viendo ese proceso, ¿no? O incluso desde la misma UPF se puede estar grabando todo el proceso de inicio a fin, ¿no? Que han tenido con su laboratorio, con su espacio de experimentación agroecológica, y eso lo comparten mediante un audiovisual, y puede ser interesante o diapositivas también, ¿no? La limitante que tiene esto es de que se necesita de todas maneras un soporte electrónico para que se pueda emplear, ¿no? Pero digamos que poco a poco el avance también de las tecnologías nos permiten poder tener este acceso a elementos electrónicos, pero si no se tiene, por ahí se puede facilitar y se está facilitando mucho con el tema de los celulares, ¿no? Que también se están compartiendo por ahí. Y he visto incluso que hay compas que se han comprado como proyectores para celulares y bueno, les sirve. Así que esas son como las herramientas de la metodología campesino-campesinos. Son 6 en esencia, ¿no? Poder reconocer la unidad de producción familiar, las demostraciones didácticas sencillas, las técnicas, juegos y dinámicas, poder hacer sociodramas, tener algún acercamiento visual como láminas, mapas, fotos, dibujos y carteles, y si hay la posibilidad de una instancia audiovisual o de secuencia mediante diapositivas, pues contribuye también al fortalecimiento del proceso inventarial.
agroecología. Los institutos agroecológicos latinoamericanos, ya los habíamos mencionado, los YALAs, ¿no? Son espacios de divulgación de la agroecología y también de divulgación de las metodologías participativas desde lo agroecológico, que incluyen la educación popular agroecológica, educación ambiental política, bueno, y otras dinámicas como por ejemplo educación orientada a la filosofía para la paz, desde los marcos colombianos, educación, pedagogías liberadoras en Mesoamérica, ¿no? Y bueno, acá solamente les acercamos algunos de los YALAs existentes. En Perú, pues todavía no contamos con un Instituto Agroecológico Latinoamericano. Tenemos la esperanza de que en algunos años podamos tener uno al menos. Pero pues todavía falta este fortalecimiento y articulación entre las organizaciones que trabajamos y difundimos desde lo agroecológico. Y eso en esencia, nuevamente, siempre desde Alsaco compartimos esta frase de la vía campesina internacional, que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza.